Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia, y hemos estado hablando las últimas semanas acerca de los diferentes ministerios o roles ministeriales que cumple el Señor Jesucristo, habiendo habido esos roles en el Antiguo Testamento y cómo el Señor Jesucristo viene a cumplirlos en su persona. En el Antiguo Testamento los profetas eran ungidos, los sacerdotes y los reyes recibían un aceite especial de unción. En un cuerno era contenido el aceite y era vaciado desde la cabeza. Entonces aquello empapaba el vestido del profeta, el sacerdote o el rey. Y el Señor Jesús recibió físicamente varias unciones, dos de ellas en los pies, una de ellas en la cabeza. El Señor Jesucristo vino a cumplir los tres roles. Él es el profeta del que habla Deuteronomio, y los judíos, el pueblo de Israel, sabía del profeta, así le llamaban, el profeta. Simón, aquel fariseo que invitó al Señor Jesús a comer en su casa, Simón el fariseo pensó en su corazón, si fuera el profeta, no un profeta, sino el profeta. El pueblo de Israel sabía que un profeta, más bien no un profeta, sino que un personaje de la vida de Israel se levantaría como el profeta. El Señor Jesús se levanta como el profeta para anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos. A lo largo de los evangelios, el Señor Jesús va a establecer principios específicos acerca del reino de los cielos, el reino de Dios. En segundo término, encontramos que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, es llamado por el Padre Celestial sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que encontramos en Génesis capítulo 14, y en solo 2 versículos se habla de él, un personaje histórico. Melquisedec existió en la vida real, indiscutiblemente, pero también Melquisedec es nombrado de manera profética por Dios a través del salmista. En el Salmo 110, en el verso 4, Dios habla de Cristo de manera profética. Tú eres sacerdote eternamente. Juró Jehová y no se arrepentirá. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa expresión para siempre en el Nuevo Testamento va a transcribirse como eternamente. Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y aquí, en el Salmo 110, verso 4, realmente es una palabra profética que da Dios a través del salmista, el salmista David. El rey David está hablando proféticamente, mientras que Génesis 14 nos muestran al Melquisedec histórico, del cual Hebreos va a decir sin principio de vida ni fin de días, o sin principio de días ni fin de vida. El Salmo 110, verso 4 va a hablar de un Melquisedec profético, en el sentido de hacia el futuro habría de levantarse el Hijo de Dios, como dice el propio Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor,
ahí la palabra Señor es Adonai, uno de los nombres de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le dijo al Hijo, el Padre le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el verso 4, el Padre jura por sí mismo hacia el Hijo y dice que es un juramento sin arrepentimiento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos hablado un poco del ministerio profético del Señor Jesús cuando Él anuncia el reino de los cielos, la primera gran predicación del Señor Jesucristo, que fue precedida también por la única predicación de Juan el Bautista, fue arrepentimiento, porque el reino de los cielos estaba cerca. La palabra arrepentimiento era una voz muy elocuente, tanto en el Juan el Bautista como en el Señor Jesús, como lo va a hacer en el apóstol Pedro el día de Pentecostés, o el apóstol Pablo más adelante en su ministerio, porque sin arrepentimiento no hay manera de entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es el reino de Dios. No vamos a hacer un juego de palabras cantinflesco, sino el reino de los cielos o el reino de Dios es la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios establece su señorío, su reino. Nosotros podemos ver esto de una manera un poco velada en Efesios capítulo 1, cuando el apóstol Pablo habla de la potestad o autoridad que tiene el Señor Jesús, autoridad que le ha dado el Padre Celestial. Dice Efesios 1, versos 19 al 23, y cuál aquella supereminente grandeza del poder del Padre para con nosotros, los que creemos por la operación del poder o de la potencia de su fortaleza. Ese poder o esa fortaleza, verso 20, obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra del Padre en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y aquí está diciendo que Cristo está sobre 7 diferentes instituciones o figuras, pero a pesar de que está en séptimo lugar la iglesia viene a estar como cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Y entonces tanto Cristo como la iglesia están sobre, Cristo está sobre 7, número de plenitud de perfección, entendido en principio la iglesia, pero la iglesia por gracia de Cristo, la iglesia por causa de Cristo, como dice Mateo 28, 18, que el Señor vino y se presentó ante sus discípulos y les dijo: toda potestad, toda autoridad, todo poder, todo dominio me es dado en los cielos y en la tierra. Y porque esa autoridad le ha sido dada a Cristo, Él le da a la iglesia una comisión conocida como la Gran Comisión de predicar el Evangelio y hacer creyentes, y a los creyentes hacer los discípulos.
enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mostrado y fluyendo las señales que nos marca Marcos 16. El reino de los cielos, entonces, para no desviar mucho la atención, el reino de los cielos o el reino de Dios es la iglesia de Jesucristo. Es puntualmente correcto establecerlo así, y el Señor va a ser exaltado, como lo dice el Salmo 110 en sus verso 1, como lo dice en concordancia con Efesios capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versos 8 al 10, al 11, 8 al 11. En el verso 8 está sumada la total humillación del Señor Jesús. En los versos 5 al 8 vamos a encontrar 7 principios de humillación del Señor Jesús. Y en los versos 9 al 11, la exaltación que el Padre da a Jesús, el Hijo del Hombre, a Jesús, el Hijo de Dios. Va a decir que por su gran humillación, el verso 8 dice, hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la suma ya de los principios de humillación precedentes, y hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte humillante. Entonces en el verso 9 empieza la exaltación. Por ello, por esa humillación que tiene el Señor Jesús, Dios lo ensalzó a lo sumo. Y la palabra sumo es una expresión superlativa que habla de altitud. Es también sinónimo de hiper. Dios lo exalta a lo más alto y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y aquí, además de ver ya la exaltación del Señor dentro de su gran reino, que es la iglesia, ya estamos viendo su autoridad real, su autoridad de rey. Él es el príncipe de paz, Él es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Entonces encontramos Jesús como profeta anunció el reino de Dios, y también al anunciar el reino de Dios o el reino de los cielos, Jesús estaba anunciando su propio reino. Él estaba ya convocando a todos los que querían participar de este reino para hacerlos partícipes, para hacerlos herederos de este reino. Por eso, tanto Juan el Bautista predica arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y el Señor Jesús va a predicar de la misma manera, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de Cristo, o la iglesia del Señor Jesús. Ahora, su ministerio profético, en una manera muy amplia y extensa, lo cumplió el Señor en los 3.5 años de enseñanza bíblica a lo largo de todo el territorio que dominaba Israel en aquella época, mal llamado Palestina. Palestina es sinónimo de Filistea. Entonces, bien, el Señor cumplió su ministerio profético, y si alguien me dice que él todavía sigue siendo profeta, yo no lo voy a refutar, pero voy a establecer que su gran ministerio profético inició con esa predicación y concluyó cuando él entrega su vida en la cruz para levantarse 3 días después de la muerte.
Ahora, el momento en que él va a la cruz, el momento en que él está en Getsemaní, definiendo cuál voluntad ha de ser cumplida, si la del Padre o la de él. Porque él estaba rogando, si fuera posible, pasar el vaso que tenía frente a sí, la copa de la ira de Dios, de la cual alguno de los profetas habla de la copa llena de heces fecales. Entonces, ahí hay una transición del ministerio profético sumado, diríamos, ligado. No es que el ministerio profético deje de seguir cumpliéndose, no es que el ministerio profético se agote, sino que el ministerio profético empieza a ligarse con el ministerio sacerdotal, del cual ya hablamos también hace 2 semanas, cuando hablábamos un poco del Levítico 16, donde el Espíritu de Cristo hace labor de sumo sacerdote. El cuerpo de Jesús, el hombre, hace la labor del macho cabrío, cuya suerte era por Jehová y era degollado en el tabernáculo, pero era quemado fuera del real. Y el alma de Jesús, el hombre, hace la labor del macho cabrío, cuya suerte era por Azazel, una voz hebrea conjugada de 2 palabras, Azal y Azel, que era el enviado el enviado al desierto. Macho cabrío por Azazel era enviado al desierto y abandonado ahí a su suerte para morir de sed en las garras de animales depredadores, aves depredadoras que empezaron a desgarrarle e incluso antes de que muriese. Eso nos habla ya en una manera muy puntual, Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús, el hombre en su cuerpo, entregado como macho cabrío de expiaciones, y Jesús, el alma de Jesús, en el desierto es el alma de Jesús. Perdón, el macho cabrío del desierto es el alma de Jesús, prefigura el alma de Jesús en el infierno, del cual estaba profetizado Salmo 16, que no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el apóstol Pedro lo va a mencionar en Hechos 2. El alma del Señor Jesús en el Seol o en el infierno o en el Hades. Y ahí inicia el ministerio sacerdotal de Cristo. Desde Getsemaní empieza su ministerio sacerdotal, lo va llevando, culmina lo que podríamos llamar el día de las expiaciones, culmina el ceremonial del día de las expiaciones, prefigurado en Levítico 16, con su muerte, sepultura y resurrección. Gloria sea al Señor. Uno de los detalles que se daba el día de las expiaciones es que el sumo sacerdote, además de introducir sangre de becerro por los pecados propios del sacerdote y de su familia, para expiar a la familia y a él mismo, cosa que no se da en Cristo porque Cristo no tenía culpa. Les mencioné la semilla 7 veces. En los evangelios se registra 7 veces que el Señor Jesús no tuvo culpa. Así que Él no necesitaba un sacrificio por sí mismo. De haberlo necesitado no habría sido suficiente su muerte en la cruz. Esto que digo parece un atrevimiento, yo lo he escuchado ya de 2 apóstoles que lo han dicho. Pero continúo. Entonces el Señor Jesús va a cumplir ese rol de sacerdote en la sombra o figura del Levítico 16, lo va a cumplir en su propia persona, entregando el alma de Jesús el hombre y el cuerpo de Jesús el hombre. Por el Cristo, por el Espíritu Eterno, hace la labor sacerdotal. Bien, y ahí se va ligando, insisto, el ministerio profético con el ministerio sacerdotal. Diríamos que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo dan un inicio
aunque ya hay vestigios de su sacerdocio en su ministerio profético, es importante destacarlo también, porque, por ejemplo, cuando le dicen acerca del sábado, él dice, alguien mayor que el sábado está aquí con vosotros, y es él, el Señor Jesús. Bueno, pero vamos a continuar. Se hace la liga del ministerio profético con el ministerio sacerdotal en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús el hombre. Y entonces él estuvo 40 días en esta tierra deshaciendo obras del diablo, según los evangelios, y asciende finalmente al cielo. Marcos 16, por ahí del verso 19, va a decir que se sentó en el trono al lado del Padre Celestial, y ahí va a darle continuidad a ese ministerio sacerdotal que él tiene. Hay un detalle que no quiero olvidar, que no quiero dejar en el vacío. El Señor Jesús, Cristo, Cristo por el Espíritu Eterno, Cristo por el Espíritu Eterno, llevó la sangre de Jesús el hombre al verdadero propiciatorio o asiento de misericordia, que es el trono de Dios. Y ahí, frente al trono de Dios, o diríamos delante del Padre Celestial, el Espíritu Eterno de Cristo presenta la sangre de Jesús el hombre y hace eco de aquella palabra registrada en el Evangelio de Juan, cuando Cristo exclama una de las 7 grandes palabras del púlpito de la cruz. En realidad, en la cruz el Señor Jesús va a dejarnos 7 mensajes puntuales a nosotros como creyentes, y uno de ellos es tetelestai, la palabra griega compuesta, de 2 voces para ser solo una palabra y decir consumado es. La palabra tetelestai está conjugada, entre otras de ellas, con teleos, y teleos quiere decir lo que es cumplido o perfecto. Así que en la cruz el Señor declara tetelestai, consumado es, y esa palabra consumado es muy elocuente por muchas razones. Hay todo un mensaje detrás de esa expresión. Quiero darles solamente 2 testimonios. Debo entrar a lo que es el ministerio real del Señor Jesús. Pero ahí en tetelestai, cuando un esclavo le era encomendado hacer algo para su amo, en la labor del campo, en la labor de la casa, y él terminaba su labor, desde fuera gritaba tetelestai, era el testimonio para el amo de que el esclavo, el siervo, había cumplido lo que se le había instruido. Y el profeta Isaías va a mencionar al Señor Jesús como el siervo de Dios, por lo menos en 2 ocasiones, la palabra siervo significa esclavo. Entonces el Señor Jesús desde la cruz clamó al Padre, tetelestai, consumado es, la obra que tú me diste que hiciese está consumada. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Filipenses, verso 10, Colosenses capítulo 2, verso 10, dice, y en él, en Cristo está mencionado en el verso 8 al final, está hablando de Cristo, en él, en Cristo, estáis cumplidos. La palabra cumplidos habla de que se ha cumplido la perfecta voluntad de Dios en nosotros, pero esa palabra también nos habla de perfectos. En Cristo estamos perfectos, en Cristo estamos cumplidos, y eso es muy, muy precioso. Así que el Espíritu de Cristo lleva la sangre de Jesús el hombre, la rocía en el propiciatorio o asiento de misericordia delante del Padre Celestial, y declara tetelestai, consumado es, la obra que me diste que hiciese he cumplido. Y el Señor Jesús inicia su ministerio sacerdotal, y Él está intercediendo por nosotros
En la manera del tiempo cronos, que es el tiempo en el que vivimos nosotros, un tiempo medido, eh, diríamos que noche y día y noche, el Señor Jesús intercede por nosotros. Y dentro del tiempo kairos, también podemos decir un tiempo perenne, un tiempo permanente, un tiempo en el que no se miden, no se miden los minutos, segundos, sino que es un tiempo permanente. En ese tiempo kairos, el sacerdocio de Cristo está cumpliendo un ministerio sacerdotal, intercede por ti y por mí, minuto a minuto. Yo diría segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año, todos los días de tu vida. Él dice algo muy importante en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, verso 20, últimas líneas. Y Él está con nosotros, pero Él está con nosotros para llevar las cargas juntamente con nosotros y simultáneamente para interceder ante el Padre. Es precioso escuchar las intercesiones del Señor donde le dice al Padre, Padre, en el nombre de Santiago. Bueno, es mi nombre y hay muchos Jacobos por ahí en el mundo y realmente no es un nombre agradable. Santiago, el santo usurpador, el santo defraudador, el santo ladrón, el santo trácala, el usurpador, el santo usurpador. Pero Dios ha prometido cambiarnos el nombre, pero el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Esto es muy, muy precioso porque el ministerio sacerdotal es la voz del sacerdote por el pueblo ante Dios. Mientras que la voz del profeta es, más bien, el profeta es la labor o la voz de Dios al pueblo por medio del profeta, el sacerdote es la voz del pueblo ante Dios. Sacerdote, Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nosotros somos sacerdotes con Él. Todo lo que he hablado a manera de introducción realmente es parte complementaria de este precioso ministerio que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y veamos primeramente en el profeta Isaías, Dios habla a través del profeta Isaías, donde le menciona como admirable consejero. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Aquí hay 5 cualidades maravillosas, 5 cualidades sublimes de nuestro amado Señor Jesucristo. De entrada dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está hablando de Jesús el hombre. Y el principado, esto habla de su realeza, el principado, el territorio sobre el cual es príncipe él, el territorio sobre el cual él puede gobernar con autoridad real, es su iglesia. Pero dice que es sobre su hombro. La cruz era el pesado madero que prefiguraba la razón de ser de un reino que es inconmovible, dice Hebreos. Un reino que no se conmueve, un reino que no se mueve. Les digo algo entre paréntesis. Egipto como reino hace siglos, muchos siglos, fue muy poderoso. Hoy de aquel Egipto nada queda. Babilonia se funda por, ahorita no recuerdo el nombre de este, pero Babel, Nimrod fundó Babilonia, pero aquel Babel, aquella ciudad de Babel que después se convierte en Babilonia, hoy es nada. Vino a ser un imperio
el imperio medo-persa, pero hoy el imperio medo-persa existe en la historia de unos cuantos pueblos que por ahí están separados en la parte de Asia Menor. ¿Y qué fue de Grecia? Un gran imperio de Carlomagno, pero se desvaneció. ¿Qué fue del imperio romano? Hoy no existe el imperio romano. Hay grandes imperios que han existido en la historia de la humanidad, hoy no existen, pero el reino de Dios es un reino que permanece para siempre, eternamente. El reino inconmovible, un reino que no se puede mover. Y seguimos en Isaías 9, verso 6, principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable. Y aquí hablan los 5 sentidos del alma siendo tocados por Cristo. Admirable nos habla de la imaginación nuestra. Consejero nos habla de la conciencia nuestra. Dios fuerte, Padre eterno. Él es Dios fuerte, Cristo es Dios fuerte. Aquí se le reconoce como Dios, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Él es el rey del reino que se llama Salem, paz. Bendito sea el Señor. Allá en Hebreos capítulo 7, encontramos en el verso 2, dice, voy a leer del verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él, Melquisedec, se interpreta rey de justicia. Melquisedec es una palabra hebrea compuesta de 2 voces, Melec, que significa rey, y Sidkenu, que significa justicia. Por eso Melquisedec se entiende como rey de justicia. Nuestro Cristo, nuestro Redentor, Jesús, el Hijo de Dios, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, es Melquisedec. Y hay quienes cuestionan la autenticidad del Melquisedec de Génesis 14. Yo no voy a cuestionar ni voy a discutir. Podemos decir que el Melquisedec de Génesis 14 es un Melquisedec histórico, como lo es Jacob, como lo es David, el rey David, como lo es el rey Salomón. Son personajes históricos. Sin embargo, los profetas que fueron después del rey David, una vez muerto el rey David, hablan de un David espiritual y se refieren propiamente a Cristo. Así que por eso yo no voy a discutir. El Melquisedec histórico de Génesis 14 es uno y pudo ser Cristo mismo, y eso no lo voy a plantear ahora. Pero el Melquisedec del que habla el Salmo 110, verso 4, es un Melquisedec profetizado en razón de lo que habría de hacer Cristo en su ministerio. Y él es, además de sacerdote de Dios Altísimo, él es rey de justicia y gloria sea al Señor. Él es rey de Salem, a saber, rey de paz. Bendito sea Cristo. Esto es muy hermoso. Él es el rey de justicia y él es el rey de paz. Y te digo algo muy importante, me gusta mucho el Salmo 85, es un poema hermosísimo el Salmo 85. En esa parte conclusiva donde dice la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vean cómo lo dice Salmo 85, verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué es la misericordia? Sino la piedad, el amor de Dios manifiesto para nosotros. La misericordia es la expresión piadosa de amor del Padre derramada para nosotros.
¿Y qué es la verdad sino nuestra condición humillante, nuestra condición perversa, nuestra condición de pecado? Nosotros en esa verdad estábamos inmersos en una llaga podrida, decía un canto, un gusano. Eh, pero lo que hace Dios con esa abundante misericordia, con ese abundante amor, es fusionar en la cruz la misericordia y la verdad. Cristo, lleno de misericordia y de amor, tomando nuestra naturaleza horrorosa de pecadores inmundos, y ahí dice, se encontraron. ¿Dónde se encontraron? En la cruz. ¿Y cuál es el resultado de ese encuentro? La justicia de Cristo y la paz que nos da la salvación, la paz y el reposo que nos da la salvación, se besaron. ¿Dónde se besaron? En la cruz. Cristo Jesús es la justicia personificada. Si el Padre Celestial ve a alguien justo, es al Hijo, a Jesús, el Hijo del Hombre, a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cómo nos ve a nosotros el Padre Celestial? A través de unos anteojos que son Cristo. Cuando el Padre Celestial voltea a vernos a nosotros, no nos ve a nosotros en nuestra condición horrorosa de pecado, sino ve la justicia de Cristo que nos ha vestido. Ahí está la justicia y la paz besándose. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de paz. Así que es hermoso encontrar que no es cualquier rey. En la historia de la humanidad, los reyes pues, son recordados por cómo se condujeron. Hay reyes cuya conducta fue verdaderamente terrible, nefasta, de condenarse. Lo mismo que hoy hay líderes de naciones cuya conducta no es grata. Pero Cristo, como Rey, es el Rey de justicia, una justicia que es impartida a todos sus súbditos. Bueno, hay gobernantes que reparten dinero a sus súbditos, pero este Rey que es Cristo Jesús, lo que hace es repartir justicia a sus súbditos. Pudiste ser un criminal, pudiste ser un defraudador, un mentiroso, pero cuando entregaste tu vida a Cristo, reconociéndolo como tu Salvador personal, Él impartió la justicia a ti y tú eres justo. No voy a entrar en el tema de la justificación, pero sí voy a citarles por lo menos 2 o 3 versículos acerca de ello. En Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, hemos recibido la justicia de Cristo por gracia, pero también por la redención que nos da Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados. ¿Qué es la palabra justificado? Hemos sido declarados justos. En un juicio donde alguien es acusado de haber cometido un delito, bueno, el juez va, o si es conjurado, ya sea el jurado o el juez, van a dictaminar si la persona es culpable o inocente. En el gran juicio de la cruz de Cristo, en ese tribunal tremendo de justicia, nosotros llegamos a la cruz siendo culpables, pero Dios no nos declara inocentes, tampoco nos declara culpables. Dios nos declara justos.
pero nos declara justos gracias a la justicia de Cristo. Alguien lo ilustró de esta manera: el Señor Jesús se despojó de su túnica de justicia y la puso en la cruz. Y todo aquel que viene a la cruz y se despoja de sus vestidos inmundos, de pecado, de maldad, y los deja en la cruz y toma la cubierta de justicia de Cristo, es declarado justo. Y ahora nosotros hemos sido declarados justos porque nuestro Rey es Rey de justicia. Y entendámoslo bien: el territorio que gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores es un territorio que se llama justicia. Hay muchos territorios que se llaman de una u otra manera. Nuestro territorio en esta tierra se llama México o Estados Unidos mexicanos. El territorio de Cristo se llama justicia y se llama paz. Él nos ha dado su justicia, pero también nos ha dado su paz. En Isaías capítulo 53, Isaías 53, verso 5, tercer línea. Isaías 53, verso 5, tercer línea. El castigo de nuestra paz sobre él. Él es el Rey que gobierna el reino de Dios. Él es el Rey que gobierna el reino de los cielos, porque la iglesia es llamada a estar en los cielos. Él es el Rey que gobierna el reino de Dios. Él es el Rey que gobierna el reino de los cielos. Él es el Rey que gobierna un reino llamado justicia y paz. Justicia y paz. Pero además de ello, ahí en Apocalipsis 19, verso 16, Apocalipsis 19, verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante, hoy en día, esto existe desde hace miles de años, pero hoy en día, bueno, entras a una empresa y aquí te ponen en el pecho el nombre de la empresa y tu nombre arriba y el emblema o el escudo de la empresa, o va surcido en tu espalda o va en el lado opuesto. En alguna manera te dan una prenda o algunas prendas que tienen el nombre de la empresa. Pero esto ya existía hace miles de años. Él tiene surcido, tiene marcado su vestidura, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Ahora veamos algo muy importante todavía, y es lo siguiente. Fíjense bien, Él es Rey de Reyes. Hemos visto que Él es el Rey del reino de Dios, y Él es el Rey del reino de los cielos, que es el mismo reino. Es el Rey de la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos, la iglesia es el reino de Dios, pero Él es el Rey de un territorio que se llama justicia. La iglesia y toda la iglesia, y solamente la iglesia puede habitar en ese territorio de justicia. Eso es hermoso. Y ese territorio que también es de justicia, también es territorio de paz. Así que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo es un reino de justicia y de paz. Acabamos de leerlo. Pero Él es Rey de Reyes. Y bueno, yo he escuchado predicadores que dicen, bueno, Él es Rey sobre el Rey de Inglaterra. Cristo es Rey sobre el Rey de España, sobre el Rey de Dinamarca. Cristo es Rey sobre el Rey de Holanda. Cristo es Rey sobre príncipes. Cristo es Rey sobre
presidentes, sobre primeros ministros. Y eso suena muy bien. Y no lo voy a contradecir tampoco. Pero quiero que vean ese texto precioso de Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, eso no lo leí, perdón, primogénito de los muertos y príncipe, otra vez, príncipe de los reyes de la tierra. Aquí está la primera parte que acabo de mencionar. Él es príncipe o él es el principal sobre los reyes de la tierra. Pero dice algo más. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Y quiero quedarme, por el tema de hoy, quiero quedarme con la expresión que nos ha hecho reyes. Y en el 5:10, Apocalipsis capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. En el 24, Apocalipsis 20, verso 4. Gloria al Señor. Permítame, hermanos. 4 y 6, Apocalipsis 20, 4 y 6. Y vi tronos y sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. El reino de Cristo, el reino inconmovible, el reino que no cambia, el reino que permanece permanentemente, es un reino, es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que es la iglesia. Ese reino es un reino cuya demarcación se llama justicia. Todos los que viven dentro de ese reino son justos, y todos los que viven dentro de ese reino debieran estar disfrutando la paz de Cristo, pero más aún. Los ciudadanos, todos los ciudadanos de este reino son reyes. Ahí está el punto. Cristo es Rey de Reyes, es verdad. Lo acabamos de leer, Él es príncipe sobre los reyes de la tierra, pero Él es un rey cuyo reino se compone de reyes. Los ciudadanos del reino de los cielos somos reyes. Tú eres rey. Tú decides entre creerle al Señor o no creerle. Decía un pastor hace años, decía él, bueno, la Biblia dice esto. Lo creas o no lo creas, la Biblia lo dice y es verdad. ¿Tú ya confesaste a Jesús como tu Salvador personal? Ah, qué bueno, ya eres rey. Ya eres rey, formas parte del reino de los cielos. Y este rey no es de este mundo. Es importante ver las maneras en que lo describen los evangelios. Vamos a transitar los 4 evangelios, cómo es el diálogo del Señor con Pilato, sobre todo, con Poncio Pilato.
Gloria al Señor. Bien. Es el capítulo 27 de Mateo. Mateo 27. Y en verso 11, Jesús estuvo delante del presidente. Ese presidente es Poncio Pilato. Y ahí ya me perdí. Verso 11, sí. Y el presidente le propuso diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato le dice al Señor Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor contesta, tú lo dices. Tú lo dices. Y hay un pasaje donde el Señor Jesús dice algo muy importante. Yo para esto he venido, para ser rey. Pero muy importante más cuando dice, mi reino no es de este mundo. El reino del Señor Jesús no es de este mundo. Yo recuerdo un hermano en Cristo con una tendencia política, me reservo su nombre. Él decía, establezcamos el reino de Dios en Palacio Nacional. Hay ignorancia en algunos hermanos que pretenden establecer el reino de Dios en las instituciones políticas de este mundo. El Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y yo les he dicho la palabra mundo, cosmos en griego, cosmos. Es un sistema social, político, jurídico, económico y religioso sin Dios. Y no es porque Dios no quisiera, simplemente Dios no lo diseñó. Y lo que Él no diseñó, Él no lo quiere. Él quiere solamente lo que Él ha diseñado. Y eso es parte de su autonomía divina. Véanlo en perspectiva. Tal vez me salga un poco, pero véanlo en perspectiva. Dios rechazó el sacrificio de Caín. El altar de Caín tenía flores, tenía pan, tenía guisados, tenía semillas, tenía frutos. Y seguramente era un altar hermoso a la vista, desagradable a Dios. Dios lo rechazó. Vean el altar de Abel, piedras sin tallar, piedras rústicas, y sobre el altar corderos degollados. Y eso a los ojos humanos no es tan atractivo. A Dios le agradó. Dios no se agrada del mundo en el que vive la humanidad. Dios no está agradado de ello. Y por eso el cosmos no es de Dios. El mundo de la humanidad no es de Dios. Es interesante, voy a brincar un poco para ir al Evangelio de Juan y ver ahí en el capítulo 19, me parece, 18, Juan capítulo 18. En el verso 33, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y noten, esta palabra es profunda y debieran reflexionarla todos los santos y redimidos que quieren meterse en política y hacer política a la cristiana. Vean lo que dice, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos.
Ahora pues mi reino no es de aquí. Verso 37, díjole entonces Pilato, luego, rey, ¿eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Ahora, primero le da una respuesta retórica. Tú dices que yo soy rey, pero ahora vean la esencia de lo que sigue. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice Pilato, ¿qué cosa es verdad? Pero no escuchó la respuesta, se fue. Cristo, la verdad, estaba frente a Pilato. Y Pilato no comprendió la verdad, solo dice Juan 1, que la luz y las tinieblas resplandece, pero dice los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo vino a esta tierra para establecer su reino. Y Él es rey. Ahora, Él ya está entronizado, ya está en el trono. Marcos 16. Marcos 16, verso 19. Y el Señor, habla del Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios, en el trono. Y Apocalipsis 3:21 dice que Cristo se ha sentado en el trono del Padre. Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, el ministerio profético del Señor Jesús en plenitud lo cumplió en esta tierra durante 3 años y medio, y no dudo que aún el espíritu profético que permea en la Biblia, tiene profecías que aún no se cumplen y que se van a cumplir, unas en breve y otras más tarde. Pero en la transición del ministerio de profeta y de sacerdote se fusionan o se entretejen como profeta y como sacerdote para cumplir el ministerio sacerdotal de Cristo el día de las expiaciones, según Levítico 16, en la persona, en la humanidad de Jesús el hombre, en su alma, en su cuerpo, y en la eternidad del Espíritu de Cristo, el cual por el Espíritu eterno. Así que el Espíritu de Cristo entrega el cuerpo y el alma de Jesús el hombre a la manera de los machos cabríos del Levítico 16. Pero ahí que se entretejió el ministerio profético y sacerdotal del Señor Jesús, inicia, diríamos, el ministerio sacerdotal del Señor Jesús con independencia de las profecías que están por cumplirse, y su ministerio sacerdotal continúa, se ha prolongado a lo largo de estos 2000 años que vivimos de gracia, y está por detenerse un poco, aunque no se interrumpe su ministerio sacerdotal, pero va a detenerse un poco para que el ministerio real del Señor Jesucristo tenga su cumplimiento a lo largo de 1000 años. Él estará reinando en esta tierra por 1000 años, y hace rato yo mencioné que el reino del Señor Jesucristo es un reino de justicia y de paz. Les tengo una excelente noticia. Durante todo el milenio habrá paz en esta tierra, no habrá guerras, no habrá armas. Las armas se transformarán en herramientas de cultivo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer algo profundamente grande para los ecologistas. El Señor Jesucristo va a transformar esta tierra en un vergel y va
a desarraigar las enfermedades. No habrá lugares de pecado. Todo será un reino de paz, en el cual los judíos estarán predicando el reino de Dios y su justicia a la humanidad que haya sobrevivido a la tribulación. Porque el hecho de que sobrevivan a la tribulación no les hace salvos. Lo que les hace salvos es confesar a Jesús como Salvador personal. Y una de las palabras proféticas que tendrá cumplimiento durante el milenio será que 10 gentes se tomarán de un judío y le dirán, llévanos ante el rey. No recuerdo bien la palabra profética, está en Zacarías. Pero mucha gente querrá conocer al príncipe de paz que es Cristo, al Rey de reyes y Señor de señores. No lo olvides, Él es el príncipe sobre todos los reyes de la tierra. Él es el principal sobre todos los reyes de la tierra, pero Él es rey de un reino cuyos ciudadanos, todos los ciudadanos, son reyes, los redimidos. En la glosa final, Él es el Rey de justicia, y por ser Rey de justicia nos imparte su justicia a nosotros. Vivimos en el reino de la justicia de Dios. Él es el Rey de paz, y por consecuencia nosotros vivimos en el reino de paz, en el reino de Salem, y nosotros somos reyes juntamente con Cristo. Él es nuestro Rey, nosotros sus súbditos. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.